Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Estamos en la hora en punto, faltan un minuto tarde, 24 minutos para las 9 de la mañana. Antes de presentar a nuestros estelares, fíjate que tenemos una opinión de Jimmy a propósito del tema que estábamos tratando recién con, ¿cómo se llama? Con Natacha Suárez. Sobre la sexualidad. Sobre la sexualidad. Dice, frente al tema del sexo a esta hora de la mañana, con signo de exclamación, claro, solo diré que la falta del mismo da amnesia y otras cosas que no recuerdo. Eso fue lo que dijo Jimmy esta mañana. Bueno, vamos a saludar a nuestros estelares. Comenzamos con Ana Albornoz, alcaldesa de la gloriosa comuna de Santa Juana, militante de la izquierda libertaria. ¿Cómo estás tú, Ana? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy contenta organizando ya la actividad de intercambio de semillas del 21 de mayo, a la que os dejo a todos invitados en la comuna de Santa Juana. Mire qué bonito. Francisco Ivieta, ¿cómo estás tú? Buenos días. Muy bien, ¿cómo están? Nosotros bien, pero estás como medio como lejos, Francisco, te notamos como con sueño como también. Como cabizbajo. Sí, está algo. ¿Aló? Ahí sí, ¿o no? Ahí sí. Tenía el micrófono medio escondido. Sí, necesitamos que se escuche claramente tu voz en este debate que vamos a tener con Ana, al que da inicio de inmediato la dilectísima y sabia María José Benavente. Bueno, porque acá se ha producido un quiebre, yo creo, porque el presidente Boric invitó a la democracia cristiana a la moneda tras este desorden legislativo que se produjo por el quinto retiro, y los senadores declinaron asistir, y dicen, bueno, los que no votaron en bloque fue la coalición de gobierno, ¿verdad? No nos pueden culpar a nosotros, dijeron desde la democracia cristiana. Eso sí, tienen voluntad los senadores de tener conversaciones con el ministro Jackson para poder colaborar, porque con Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no alcanzan los votos para hacer reformas estructurales, que son las que quiere llevar adelante el programa de gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo ves esto? ¿Quién quiere comenzar? Francisco. Me encantaría, Ya, démosle el pie a Francisco. A ver, yo creo que más que un cambio, un punto de inflexión, como dices tú, María José, es la prueba de que el gobierno se ha dado cuenta de que su modelo inicial fracasó y de que va a tener que incluir a más gente. Ahora, la verdad es que le va a costar caro, porque la democracia cristiana, claro, fue convocada, pero los senadores dijeron, oiga, párele, nosotros no vamos a ir hasta que nos inviten personalmente a nosotros, claro, no como sí, que vaya al partido, digamos, pero nosotros no. Entonces, una cosa es tener buena onda con la directiva, como lo va a lograr el presidente Boric hoy día probablemente, pero los votos no los tiene la directiva, los votos los tiene el Congreso. Entonces el esfuerzo que va a hacer hoy día yo creo que va a significar poco, porque no cumplió el objetivo de fondo. Ahora, yo estoy de acuerdo, Ana, que el presidente en general y la autoridad tiene que respetar la institucionalidad, y la institucionalidad del partido es hablar con la directiva, pero yo tengo la certeza, por lo menos, que en el caso de el jefe de bancada de la democracia cristiana, que es el diputado Eric Aedo por la zona, él no solo no es afín a la directiva, es opositor a la directiva de la democracia cristiana encabezada por Felipe del Pin. Entonces, tal como dice Pancho, claro, nos avenamos con la directiva, pero no con quienes votan, que es lo que finalmente anda buscando el presidente, Ana. Una parte, contextualizando más lo que podría aportar al debate para tu respuesta, Ana. Sí, lo que pasa, Álvaro, es que nosotros tenemos 68 votos entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Uh-huh. Y resulta que eso, es verdad, no nos da para hacer las reformas estructurales, sobre todo, por ejemplo, la reforma tributaria, que es tan vital para el programa de gobierno que tenemos. Entonces, frente a eso, hay que conseguir las mayorías, pero yo creo que el presidente lo tiene claro y lo ha dicho desde el inicio de la campaña, que hay que ser flexibles, hay que tener la máxima empatía y la máxima disposición para aunar posiciones. Nosotros desde Apruebo Dignidad lo sabemos, nuestros colectivos son muy distintos unos que otros. De hecho, yo estoy a la izquierda del presidente, pero eso no significa que no podamos conversar y no ponernos de acuerdo en una, por ejemplo, importante reforma tributaria. Entonces yo creo que respecto a la DC hay que seguir los conductos regulares. Y es así como yo acá tengo que reunirme primero con los seremi, aunque yo... Ahí se cayó. Oye, es que a mí me preocupa
preocupa porque esto se está mostrando como una señal de Conozco apertura. al subsecretario por una cosa de respeto, si bien tengo que reunirme con el CEP. No, Ellos tienen primero con la directiva y luego con... Pero eso no es un trato jerarquizado. La bancada no se negó. Pero eso no es como hacer una invitación de acuerdo a la jerarquía. Yo creo que no es el propio estilo del presidente Gabriel Boric. Oye, a mí lo que me preocupa es que esto se está presentando como algo de hoy, que un gobierno que escucha y acoge. Mentira, esto es el resultado de un gobierno que no fue capaz de imponer su agenda y se ve en la obligación de convocar y de tratar de buscar posiciones más amigables con otros sectores. Se refiere a los protocolos, les decía yo, porque no se refiere a los protocolos, se refiere a... Sí, vamos a llamarla por teléfono mejor, Ana, porque se está cortando. Oye, sí. Pero ¿por qué dices tú, Francisco, que el gobierno no... Yo creo que los senadores no se negaron a asistir. No se ha dado cuenta, Ana. Sí, lo que pasa es que Ana está ahí con un problema con la conexión. Vamos a tratar de mejorarle. Vamos a llamarle por teléfono. Sí. Francisco, ¿por qué tú dices que el gobierno no ha sido capaz de imponer su agenda? Yo tengo una teoría, en realidad, que no tiene más sustento que la observación más o menos atenta de la realidad. Yo tengo la impresión que el gobierno nunca tuvo la real intención de que se aprobara su proyecto de reforma constitucional para el retiro acotado del 10%. Ellos lo que pretendían era que efectivamente, si es que, digamos, no pasaba la reforma universal, el retiro universal, inmediatamente le cerraron la cortina al 10% acotado. Y entonces, también con una oposición... Disculpa, pero Francisco, para que me responda esto igual, una oposición, que fue la Renovación Nacional, votó en bloque a favor del quinto retiro, lo que se podría traducir que votó también a favor de generar daño también claro, al gobierno. Lo hizo probablemente para que efectivamente generara un daño al gobierno. Claro. Y de hecho hubo algunos que lo dijeron expresamente. Y salió libre de aquel daño. Sí. Mira, quizás me van a, ¿cómo se llama? Me van a criticar algunos por esto lo que voy a decir, pero Renovación Nacional nunca se ha caracterizado por ser un partido que vote por principios. No así mi partido, la UDI. Mi partido podría haber efectivamente dado los votos para que se apruebe esto y poner al gobierno en una posición incómoda, pero primó lo que siempre como partido hemos dicho, que los quintos retiros son falaces para la economía. Y ahí estuvimos. Entonces, para nosotros era lo más fácil haber aprobado, pero iba contra lo que nosotros pensamos y contra los principios que nosotros tratamos de defender en la política. Y eso es lo que yo rescato al final del día. Ahora sí, estamos contigo, Ana, plenamente conectados. Te escuchamos. Sí, tengo un problema de señal en Santa Juana cuando hay mal tiempo. Lo vimos con el subsecretario de Telecomunicaciones ayer y se hace patente en cada actividad que tenemos. Sí, pero fuera de eso, decirles que yo creo que los senadores de C y los diputados de C no están cerrados a poder asistir. Yo creo que van a ir. De hecho, Erika Edo me había comentado a mí que había ido en un viaje oficial con el presidente a Buenos Aires y que habían tenido una muy buena instancia de diálogo, que le parecía que el presidente estaba abierto a poder conversar acerca de las reformas que quería hacer, y en esa conversación que ellos tuvieron, yo creo que también va a extrapolarse a nivel nacional, y la DC tiene varias coincidencias también con el programa de Boric, así que no creo que haya problema en esta visita de la DC. Y como hablaba Francisco también de los problemas, se está riendo un poquito. Como hablaba Francisco de los problemas en RN y que de repente no votaban por principio, pero votaban en bloque. Bueno, también hay tendencias dentro de los partidos. Nosotros no sabemos porque de repente en la Pro Dignidad somos partidos de síntesis. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos libertad en la discusión, pero unidad en la decisión, y somos disciplinados. Entonces, en el caso de la DC y el PS también es un partido de tendencia. Entonces, tienen mucha razón ustedes, y sería desconocer la realidad de que hay distintas tendencias y bloques que se enfrentan entre sí y que no tienen esta síntesis que tenemos nosotros. Entonces, con eso también hay que convivir y hay que hacerle gesto a las distintas tendencias, pero sin desconocer que igualmente es un partido y hay que citar a la directiva primero. A mí me parece eso muy lógico. Ana Albornoz, ¿cómo te sentiste tú? Espérate, Pancho, ¿cómo te sentiste tú, Ana, con el rechazo del retiro universal del 10% y de la virulencia que hubo en redes sociales, en el distrito Twitter, hacia el presidente Gabriel Boric, en donde la expresión traición fue la que más se repitió en las redes sociales?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que igual los medios de comunicación no ayudaron mucho porque no expusieron el plan del gobierno Chile Apoya. A mí me parece que ese plan era conducente con lo que había que hacer en el aspecto económico, también para proteger los derechos sociales de las personas, que había fomento del empleo, que es importante. Nosotros tenemos en nuestras comunas ahora casos de que, por ejemplo, llamamos a maestros carpinteros y no hay gente que trabaje, no hay choferes en la locomoción colectiva. Entonces pensamos nosotros que para reactivar la economía hay que fomentar el empleo, y sobre todo el empleo de la mujer, que está castigado, y eso tiene que ver con el plan Chile Apoya. Entonces, en el fondo, yo no estaba de acuerdo con el quinto retiro, y creo que este plan acotado del gobierno fue una salida intermedia en el fondo para un problema que había y que se ve muy agitado por el populismo y por lo que han tendenciado los medios de comunicación también. Yo creo que sí, evidentemente iba a aumentar la inflación, y en eso estábamos de acuerdo muchos sectores, y era más responsable para nuestro país no apostar por este quinto retiro. Bueno, estamos conversando con Ana Albornoz, militante de la Izquierda Libertaria, alcaldesa de Santa Juana, y con Francisco Ibieta, ingeniero comercial. Él es militante de la UDI y además de conductor de Código Chile, el exitoso podcast que pueden encontrar ustedes en Spotify. Tú estabas ahí riéndote recién, Francisco, o sonriéndote más bien. No, yo me sonreía porque cuando escuchaba a Ana hablar sobre la incorporación de la democracia cristiana a esto del gobierno, digámoslo en castellano simple, ¿cuántos cargos les van a dar para que se queden contentos y aprueben al gobierno? Eso es básicamente lo que la democracia cristiana va a buscar con este acercamiento con el presidente, decir, oiga, ¿qué carguitos en el sistema público me van a tocar para yo hacerme el loco y votar los proyectos y aprobar los proyectos que envíe este gobierno? Esa es la discusión que se tiene que dar, y ese es el problema que tiene el presidente, porque hay mucha base de su apoyo, el Partido Comunista, qué sé yo, y la izquierda más extrema, que no quieren convivir con la democracia cristiana, porque eso va a significar moderar ciertas cosas que ellos no están dispuestos a transar. Entonces esta conversa del jefe de bancada, de Erika Edo, de la directiva hoy día, va a ser, oiga, a ver, ¿qué cargos me van a tocar? Y esa es la repartija política y el cuoteo al que nosotros estamos súper acostumbrados, y parte del discurso que la coalición que hoy día gobierna criticó durante años. Es que yo creo que hay una diferencia, porque una cosa es el cuoteo político y lo otro es el programa. A mí, el asunto de los cargos, yo no soy buena para sacarle el poto a las moras, y en buen chileno, yo les digo, el otro día estuve en el programa de la Radio Universidad de Concepción y critiqué mucho al Partido Socialista por lo mismo, por estar pidiendo cargos y después criticar al gobierno. Pero lo dije hace un ton respecto del senador Saavedra. Pero nosotros en Apruebo Dignidad queremos y vamos a defender al gobierno, y creemos que más importante que los cargos es la sujeción al programa. Por ejemplo, a mí me gustaría evidentemente que todos los cargos fueran de Apruebo Dignidad si nosotros impulsamos este gobierno y es un gobierno nuevo, pero sabemos pragmáticamente que tenemos que lograr la mayoría para poder lograr las reformas que los chilenos y chilenas necesitan, y que tanto también necesitamos en la región del Biobío, y para eso necesitamos los votos. El día de ayer yo les quiero contar que hice una reunión con los alcaldes, tuvimos una reunión con 15 alcaldes, asistió el subsecretario de Agricultura, le hicimos en el sindicato Petrox, con el fin de evitar la parlamentarización también de la política. Nosotros estamos trabajando en todos los frentes como soldados y soldadas del gobierno, y lo que queremos es que en definitiva los parlamentarios también se tengan que sujetar a nosotros, porque así como hablamos de realidad y como Francisco habla, ellos van a volver a nosotros cuando tengan que volver a hacer campaña. Entonces nosotros también le vamos a exigir a una Erika Edo, aunque no tenga la misma posición política que nosotros, a Saavedra, aunque no tenga la misma posición política que nosotros, que vaya en el sentido de los cambios que nosotros y nosotras necesitamos y detectamos en nuestros gobiernos locales. Interesante lo que dice Ana sobre la parlamentarización de la política, porque el Congreso, sobre todo en crisis, en pandemia, ha tomado un mayor protagonismo frente a la ingobernabilidad también del gobierno de Sebastián Piñera, y yo me pregunto cómo será esa parlamentarización con un cuasi Congreso unicameral que vamos a tener y que propone la Convención Constituyente. O sea, va a tener más poder aún, ¿verdad? Una de las cámaras del Congreso, y cómo revertir también esta situación, porque el gobierno se ve que está cediendo también ante estas otras fuerzas políticas para que contribuyan a gobernar, pero cómo él corta el queque, si esa es la pregunta. O sea, además lo hace en un momento
no sé, el presidente cede, creo yo, ante la presión de la democracia cristiana. Por ejemplo, yo no sé si será bueno. la designación de Víctor Álvaro Torres como superintendente de salud. Pero eso fue antes, sí, claro. eso ocurrió al principio del gobierno. Bueno, pero... Y la directiva se enojó porque no le preguntaron. Así es. Pancho. Y ahora se junta con la directiva pasa? para subsanar ese... Bueno, A ver, lo que pasa, otra cosa es con guitarra. Entonces ese dicho lo vamos a repetir hasta el cansancio porque no, creían pero ya que está las muy cosas trillado. pero María José, déjame hablar. Pero está muy Creían trillado. que las cosas se podían hacer de una manera y creían que ellos, por ser ellos, podrían solucionar o no iban a tener los conflictos que están teniendo, y se están dando cuenta que la realidad política exige otro tipo de cosas, exige pragmatismo, exige acuerdo, y no es posible gobernar con solo el 50% o 55% que ganó la elección. Para gobernar se necesita mucho más que eso, y eso es lo que se están dando cuenta hoy día. Entonces, y yo quiero tocar un punto antes de que se acabe este programa, espérate, aquí, porque no hemos tocado un punto súper importante, y son los atentados que han pasado en nuestra región. Este gobierno, nadie le pide solucionar el problema. Y quiero ser súper claro en eso. Nadie le pide solucionar el problema en los 40 días que lleva de gobierno, pero sí lo que se pide es que se tomen acciones y medidas concretas para poder terminar o poder parar la violencia que se está viviendo. Se criticaba que el estado de excepción, que a mi juicio no era suficiente, no era la solución. Resulta que sacaron el estado de excepción, perdón, no lo sacaron, se acabó, no lo renovaron, y resulta que los atentados han aumentado, sigue la violencia. Ayer le quemaron la cabaña a unos pobres cuidadores de un fundo, los despojaron de sus cosas, se quedaron sin nada. Esto es terrorismo y esto es violencia contra la gente, no solamente contra los dueños de los fundos, sino contra la gente pobre que quiere trabajar, la gente vulnerable que quiere trabajar en la provincia de Arauco. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer la delegada presidencial? Y yo creo que nos está escuchando, porque este programa es muy escuchado. Yo digo, señora o señorita Daniela Dresner, usted hace 2 semanas dijo, no tenemos las herramientas para frenar esto, y ayer la Corte Suprema usted le dijo, oiga, usted tiene que procurar que tener los las atentados paren. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces usted no está capacitada para poder llevar a cabo el fallo de la Corte Suprema. Entonces, que mejor de un paso al costado si ella cree que no tiene las herramientas. Porque lo que estamos viviendo es absolutamente grave. Ana Albornoz. Francisco, me extraña que Francisco no haya visto el discurso del presidente ni vea las noticias, porque el presidente, una frase de su discurso fue: vamos lento porque vamos lejos, y tenemos que poner la mayor empeño en el diálogo, en la transversalidad de las posiciones, en no ser sectario. Estaba hablando, Francisco, no me interrumpas, por favor. Mira, y después de eso, aparte, estaba hablando de la primera parte que tú dijiste, que el presidente no sabía que otra cosa era con guitarra. Sí lo sabemos y estamos haciendo el mayor esfuerzo, y cree que nos cuesta, pero sabíamos que iba a ser difícil. Se ha gobernado el duopolio desde el término de la dictadura, y ahora hay una coalición nueva, y obviamente una instalación de un gobierno es muy difícil. Y después, respecto a la violencia, no sé si tú viste las noticias, el análisis que hace el subsecretario de Prevención del Delito, en el sentido de unas declaraciones bien lapidarias que hizo acerca del porte de armas de la población, el porte de armas en los jóvenes, el tema de la droga que se ha tomado también en las agendas y en nuestra región. ¿Por qué no decirlo? Ayer hubo un asesinato en Puranilahue, sí, y el subsecretario expresó que había aumentado la cantidad de asesinatos, de homicidios y femicidios exponencialmente en nuestro país, y es un dato súper concreto, porque primero, para elaborar políticas públicas hay que ser descarnado y tener el diagnóstico concreto y la realidad, y yo creo que en eso está trabajando el gobierno. Evidentemente, nosotros que tenemos el privilegio de poder habernos educado en la universidad, sabemos que en un mes no vamos a terminar. A mí lo que me molesta de Francisco es cuando él denosta a la delegada presidencial. Si sabemos que esa declaración se la sacaron de contexto, y uno tiene que tener mucho cuidado en eso, pero evidentemente me molesta que él deslice que ella no es capaz. Daniela es una mujer muy capaz, es una mujer profesional, que tiene experiencia política. Es una declaración sacada de contexto, no seas rasca, Francisco, por favor. Esa cuestión de lo último, de machista y de misógino. No tiene nada que ver, perdón, Álvaro, yo quiero decir una cosa, porque me llama súper alto la atención, y yo comparto las declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito, de los homicidios y todo, pero Ana dice, estamos trabajando, y resulta que el único proyecto que han anunciado es quitarle las armas a los uniformados en retiro, cuando los delitos no los cometen ellos. Tú dijiste, están en las poblaciones, en los jóvenes, en la droga. No llevamos un mes, Francisco, y ese proyecto es importante. Yo te escuché atentamente. Entonces, y aquí lo único que se ha trabajado y mostrado a la opinión pública es que le van a quitar las armas a los ex uniformados, cuando no son ellos los que tú misma acabas de reconocer que cometen los delitos.
Oye, yo no quiero defender a Francisco Ivieta, porque se defiende solito, Ana Albornoz, pero yo te digo con el mayor respeto, yo discrepo que haya sido sacada de contexto de Daniela Dresner. Yo escuché la entrevista, la leí, escuché el audio y ella dijo lo que dijo. Y tiene que asumir que se equivocó y que se equivocó rotundamente en sus declaraciones. Porque no fue sacada de contexto. Que evidentemente cuando hay un error de una mujer en un cargo siempre deslizan que no es capaz. Si nosotros hemos llegado a los cargos públicos es porque ustedes deberían representarse como sociedad y ustedes como hombres que nos costó el triple. Y llegar ahí significa que tenemos la capacidad política para poder afrontarlo. Y me parece a mí que evidentemente sacan declaraciones de contexto, a mí también me pasa. Lo que pasa es que yo tengo una posición más firme frente a la vida y voy de frente. Pero me parece que en el caso de Daniela, yo que la he visto, he considerado que ella ha hecho una muy buena labor, es una delegada muy prudente, muy dialogante, no se sale de sus casillas, no tiene un cargo de elección popular como yo, evidentemente no puede ser tajante en sus posiciones. Claro. Ella tiene otra posición en la política y dentro del mapa de actores, pero a mí me parece que ha hecho una excelente labor y por una declaración de contexto que deslice Francisco que no es capaz, me parece que es una declaración sumamente machista. Yo lo siento, así como él me escucha, yo también tengo que decirlo, y te digo que si escuchan este mismo programa en la Universidad de Concepción, las niñas de administración pública van a opinar exactamente lo mismo que yo. La sociedad está cambiando, señores y señoras, entonces tenemos que tratar de evitar ese tipo de comentarios denostando mujeres, porque hemos sido muy desiguales con las mujeres, por eso no hay mujeres en el ámbito público. Entonces cuando hay una, en vez de denostarla y criticarla, deberíamos apoyarla. Francisco, termina tú. Tu discurso perjudica a las mujeres porque el solo hecho de ser mujeres no las hace superiores a nadie, están bajo el mismo juicio y las palabras. Mira, ese discurso, anda a decir eso en las universidades de Chile y te van a piedrar, Francisco. Pero si yo no tengo problema en decirlo en ninguna parte, si lo reconozco. Las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres, exactamente las mismas, y yo las respeto. Pero cuando hay una persona que dice que es más difícil para nosotras. La cancha es más difícil. Pero cuando una persona, sea hombre o mujer, está en un cargo de responsabilidad en que depende la seguridad de ella, y resulta que esa misma persona dice que no tiene, y resulta que dice que ella no tiene la herramienta, resulta que entonces ella lo ha hecho muy bien. Tú estás tomando una declaración tenemos que terminar sacando de contexto. Ella lo ha hecho excelente. Tenemos que terminar la discusión. Tenemos que terminar. Ana, muchas gracias. Gracias. Nos encontramos el otro jueves. Chao, Pancho, gracias. Chao. Que estés muy bien. Distintas visiones sobre la gestión de la delegada presidencial, opuestas. Sí, pues, totalmente. Claro. Pero bueno, faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.